Bienvenidos sean a las puertas de la percepción. Bienvenidos sean todos a las puertas de la percepción. Aquí su señor Fredo Maui. Y al lado mío, como siempre, está el señor Joe Kuo. Kuo, ¿cómo estás el día de hoy? Inspirado, la verdad. Y encabronado también, pero bueno. Bueno, ya saben, la semana pasada tuvimos un poquito hablando de la humildad del conocimiento, de sobre la comunicación, más que todo, la divulgación de nuestro entendimiento de las cosas que nosotros entendemos. Y poco más, ya eso está subido, ya lo pueden ir a escuchar en su plataforma favorita: YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y toda esta parafernalia y esta gran cantidad de huevonadas que tenemos como plataformas digitales, ¿no? Habiendo dicho eso, el tema de hoy y lo que nos compete, pues, es la moral en la actualidad. Y me gustaría empezar preguntándole a Kubo, evidentemente, ¿qué es la moral? O advertencia. Kubo viene encabronado. Prepárense para muchos insultos. Fin de la advertencia. ¿Qué es la moral? Sí, mamá, huevo. Es que, vale, o sea, lo que pasa es que yo creo que ustedes me entienden. Este podcast surgió porque este señorito, en algún momento antes de empezar otra vez a planificar podcast y tal, él llega y me escribe y me pregunta así random: hey, Joe, tú que eres un hombre de los saberes ocultos y los saberes perversos, ¿qué crees tú que es la moral? Y me iba a dar un ictus en ese momento. Y me iba a dar una vaina. Yo estaba como que, Maui, o sea, ya va, ahora la suave. O sea, ¿por qué la pregunta primero? Y, o sea, ¿en qué aspectos quieres que te hable de la moral? ¿La moral propia o individual? O sea, propia e individual o colectivo. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué tan violento? Y él me dio su punto de vista sobre la moral y después tuvimos un largo debate. Sí, en el que acotar que Kubo llegó y me mandó, supuestamente me había mandado una nota de 44 minutos, pero que nunca llegó, entonces me llegó fue una nota como 25 o de 15. Es que se me fue el dedo y se borró. Por eso es que yo estaba muy encabronado. Porque llevaba 43 minutos hablando sin interrumpir sobre la moral. Un podcast Para completo. medio explicarte qué era la moral desde mi enfoque. Y se me borra. ¿Cómo no me voy a encabronar, sabes? Pero bueno, el punto es que conjunto de la mano con la humildad de conocimiento, también queremos hablar de este tópico del que no se habla mucho, que es la moral. Porque a pesar de que uno en la actualidad escucha mucho como que, tú no tienes moral de hacer esto, no, yo sí hago estas cosas y por eso tengo la moral alta, o por eso puedo decir, o puedo hacer, o puedo esto o aquello. Queremos hablar un poquito de ese arquetipo e irlo desmontando, digamos, y darle otro enfoque más productivo. Entonces, como bien dice Kubo, pues habló un poco de esa sensación de superioridad que tienen algunas personas cuando nos referimos a la moral, de cuando hacen o deshacen algo, cuando hacen o dejan de hacer algo. Entonces, por eso es que lo primero de lo que me gustaría tocar en este podcast es el complejo de superioridad que tienen algunas personas. Cuando se sienten moralmente superior porque hacen algo o tienen la intención de hacer algo o un largo etcétera. De hecho, me surgió porque de repente me salió en Instagram. Acá en Venezuela hay un grupo que se llama Regnum Christi, que básicamente es un grupo católico en el cual pues se han dedicado a hacer algunas misiones, a misionar hacia las distintas comunidades alejadas de acá de la ciudad, por ejemplo Barquisimeto. Casi hice una misión con ellos. Casi Secretos de Cubo. Casi. Y bueno, básicamente, ok, está bien que vayan, hagan eso y tal. Y, o sea, resulta ser que me salió una historia de una chama que ha ido para
esas misiones y pone algo como que, bueno, para todas esas personas que critican el no hacer una buena acción o que critican hacer una buena acción nada más por publicarla en redes sociales, por lo menos ellos sí están haciendo algo bueno con esa buena acción. Y ok, no les discuto el tema, el hecho de que estén haciendo una buena acción, pero porque el complejo Exacto. de superioridad con respecto a hacer sentir una persona inferior nada más porque no hace una buena acción. Sí, está O feo es el yo sí hago exacto, algo y tú y tú no. no, y tú no. ¿Sabes? Y no ya en el contexto de redes sociales, porque hay gente que simplemente no le nace hacer algo para alguna persona que esté en una mala situación por distintos factores, porque de repente dirá de que, bueno, yo ayudé a alguien una vez y lo que hizo fue caer otra vez en su problema, o yo ayudé a alguien y valió para nada porque dentro de todo, cuando se fue recuperando, volvió a caer, o simplemente usó la plata para otra cosa. Exacto. Entonces, ese es el punto ahí. Y bueno, más allá de que lo publiques, no lo publiques, da igual, hay gente que le da la gana de publicar toda esa vaina y otra gente que no le da la gana. Yo siento que es simplemente mera atención mediática de algunas personas que quieran tener. Pero ¿por qué entonces el complejo de superioridad? Como que, bueno, yo soy moralmente superior porque yo voy a ayudar a una comunidad en el quinto coño a predicar sobre mi Dios católico, mi viejo barbudo sentado en una silla como está representando los Simpsons, ¿no? Exacto. Es que ahí entra una polémica interesante porque, o sea, como decimos, ¿no? El problema que nosotros le vemos no es en sí en que tú publiques algo así, porque está bonito también que tú publiques tus logros o que te sientas orgulloso, lo quieras compartir con las redes sociales. X. Lo que está feo es eso, cuando tú te sientes superior, porque como has hecho más cosas o eres un mejor ciudadano, tienes más moral que los demás y nadie te debería criticar porque no tienen la moral suficiente o no son morales para estarte criticando tus cosas si son buenos actos. Y no, ese es el primer error que tiene la sociedad, de que creen que la moral es algo cuantificable. Y no, la moral no es algo con lo que tú vas a hacer una comparativa. La moral es simplemente, digamos, esta valoración de cuánto alguien se apega a la sociedad o cuán correcto es una persona o incorrecto es una persona en base a las normas sociales. Y ya, eso es lo que te da moral o lo que te quita la moral. Pero muy de la mano con la ética, pues personalmente cuando uno habla de esto, habla de ética y moral, ellos simplemente son la guía o la forma o sí, la guía o las normas que tú deberías seguir para ser un buen ciudadano o encajar mejor en la sociedad porque todos estos temas están muy ligados al ser social, al ente social. O sea, normalmente uno no habla de moral cuando estás solo, como vas a tener moral para contigo. No, normalmente se habla es cuando hablamos de algo social, en general. Y es cómico porque la gente se agarra de esto, o sea, de estas similitudes, digamos, o estos valores que ellos ven arraigados a lo moral y de ahí se agarran para decir, no, bueno, yo soy más o menos, o no, bueno, yo tengo o no tengo, y no. O sea, la moral no directamente tiene que ver con los valores fundamentales. O sea, la moral no directamente tiene que ver con la solidaridad, o con el desapego, o con la tolerancia, o con la bondad. No, o sea, por mucho que sea parte de que la moral tenga que a veces ser o estar de la mano con los valores, no le quita el hecho de que el día de mañana la moral vaya en contra de los propios valores. Y sé que es algo paradójico, pero les doy un ejemplo para que lo pongan en contexto. O sea, si tú eres alguien moral, tienes que ser alguien altruista. O sea, tienes que ser alguien con honor, con lealtad, con gloria, con todo esto. Pues. Y es la cuestión de que la moral y la ética también te dice que no perdones injusticia o que seas justo. Y a veces para ser justo tienes que ser intolerante con el injusto. Tienes que ser no agresivo, sino no cordial con el injusto o el criminal o la persona de baja moral, digamos.
Y es cómico porque la gente tergiversa esto y cree que porque alguien es más moral que otro, es superior o tiene más derecho a. Y no, no es así, nunca ha sido así. Y sé que hasta todos hemos pecado de eso de como que, si tú montaste cacho, tú no tienes moral de decirme que yo no monte cacho. Por decir un ejemplo muy, muy banal o muy básico. Sí. Pero no, o sea, no puedes cercenar o cortar la libertad de expresión de una persona simplemente por esa persona haya hecho lo mismo, esa persona aprende. O sea, porque si vamos a eso, entonces todas las personas que han fallado y aprendieron de sus errores, entonces no pueden dar ese consejo del que aprendieron para evitar que los otros cometan los mismos errores porque no tienen moral. No, no es así, así no funciona, ¿sabes? ¿Por qué? Porque la moral no es una comparativa. Esta vaina no es una competición para que tú te sientas superior o para que minimices a la otra persona. No, brother. O sea, si no te gustan las críticas, pues te la calas y te mamas un huevo. O sea, ¿qué quieres que te diga? O simplemente no le prestes atención. Pero no confundamos moral alta o baja con superioridad, ¿sabes? O sea, por lo menos el caso de tu amiga. Sé que Bueno, capaz... amiga, como conocida. Bueno, a ella. Sé que capaz a ella le molesta eso, o sea, que ella está exponiendo algo bueno que hizo y de lo que se siente orgulloso y siempre llega alguien a decirle, o sea, si tanto lo haces incondicionalmente, entonces ¿para qué lo publicas? ¿Quieres atención acaso? O yo qué sé, o algo, o sea, esa gente le sirvió de algo que tú le lleves su religión, o sea, con eso pueden comer, o les diste un trabajo a los papás, o sea, le cambiaste su entorno social, o no sé, o sea, críticas pueden haber mil y una, y capaz a ella eso, o sea, le disgusta que ella hizo una buena causa, porque es eso, o sea, a uno también le jode que uno intenta hacer las cosas bien y siempre hay un pajugo de turno, Sí, el a ver si salido te de la siempre. estás cagando y tal, no sé qué. Esa Por vaina eso, no es así. exacto, por eso no vemos mal que la chama lo publique, sino que se ponga, o sea, está bien que ella se exprese, pero que se ponga con ese pedo de no, miren lo que hice, miren, yo sí soy buena persona, tú no porque no haces nada, o que se ponga de que no, o sea, ¿cómo vas a criticarme si tú no haces nada por un cambio y tal, no sé qué? Son los típicos que dicen como que como tú no te mueves, tú eres parte del problema, Ujú. que era lo que hablamos en el anterior podcast. Y no, o sea, no necesariamente tiene que ser así, ¿sabes? O sea, la gente se embriaga tanto de jactarse de sus buenas acciones, de su tendencia altruista, que se llenan tanto el ego de que son y no son, que pierden verdaderamente el enfoque de lo que deberían hacer. Hiciste una buena acción, está bien, marico, o sea, lo querés publicar para que la gente vea que hiciste una buena acción, está bien, pero eso no te debería dar superioridad ante los demás, o no te debería llenar el ego de que estás siendo una buena persona, no, simplemente es algo que se te dio la gana hacer y ya está, Y ya está. es algo irredundante ante los demás, listo, No tiene más. se acabó. No tiene más ciencia más allá de eso. Y por más de que tú pienses que es lo correcto o que puede ser lo correcto, podemos pensar que es realmente lo correcto. Exacto. Porque ahí venimos a otro detalle. Y no es por tomarla o sea, en contra de tu amiga. Pero ponte, ella puede ver que eso, o sea, llevar la religiosidad a un barrio desolado que no tiene la suficiente capacidad adquisitiva o la suficiente capacidad o el suficiente poder para cambiar toda su comunidad. No puede decir como que está bien, o sea, le está dando fe, esperanza y todo eso. O sea, está bien. Pero, o sea, tampoco te puedes actar como que no miren la gran acción que hice, porque, o sea, no está cambiando mucho, ¿sabes? O sea, está bien, o sea, no quiero ser el pajugo que diga que no estás haciendo suficiente porque algo es algo, ¿sabes? O sea, todos hemos hecho hasta la más mísera acción, o sea, hasta la más mísera buena acción. Ayuda, pero la cuestión es eso, o sea, ¿qué es realmente lo que puede ser correcto? Porque tú capaz le vendes humo a esa gente, ¿sabes? O sea, tú capaz le dices, no, hay un cambio, recen y tal, no sé qué. Y esa gente se centra tanto en rezar y en creer y en tal y cual que pierde de vista tienes que trabajar, la gente no come el aire, ¿sabes? Ujú. O sea, tienes que moverte, o sea, y para reacciona, no todo se va a arreglar rezando, o sea, porque eso era un debate, y no quiero hablar de mis relaciones pasadas, pues, pero eso es un debate que yo tenía mucho con una de mis exparejas, que yo a veces le decía como que va, pero vamos a arreglar el problema, y yo decía, no, es que yo rezo siempre porque eso cambie, y yo le decía, ok, o sea, está bien, Pero es puedes que, rezar y tal, pero si no haces un cambio, o sea, si no te enfocas en cambiar y en arreglar lo que está mal, por mucho que reces, eso no va... no se va
a solucionar. Exacto. Y esa es la cuestión, o sea, si nos ponemos a ver cualquier cosa que ella pudo hacer por esa comunidad, siempre va a ser incompleto, o sea, siempre va a tener pros y contras, ¿sabes? Porque si ella le hubiese dado trabajo a todo el mundo en esa población, eso también iba a acarrear defectos por daño colateral, o sea, eso iba a hacer que entonces en esa protocomunidad entonces tuvieran la necesidad de que todo el mundo tuviera forma de ir a comprar sus bienes o que tuvieran la necesidad de retención de obtener bienes materiales que capaz no tienen, porque obviamente si no tienen ni siquiera para la comida, o sea, si es un barrio pobre no va a tener tampoco para surcir la demanda de su propia colectividad, ¿sabes? O sea, es eso, pues, o sea, siempre va a haber, siempre puedes hacer más, ¿sabes? Pero no es eso en lo que me quiero enfocar, sino es eso, o sea, realmente quién hace algo correcto o no. Porque es eso, o sea, ella lo puede ver como que hizo algo muy correcto, pero yo lo puedo ver como que hizo fue vender los humos. Porque, o sea, yo no es que sea alguien súper hiper megateo o que no esté de acuerdo con que a veces, ajá, está bien, o sea, creer en algo está bien, pero es eso, o sea, siempre tienes que entender que hay alguien que te va a llevar la contra y que el mundo no es solamente bondad, o sea, el mundo no es solamente blancos y negros. A veces no hay que ser algo bueno, sino algo óptimo, ¿sabes? O algo productivo, o simplemente tienes que ser a veces un poco despiadado para despertar a la gente y que la gente reaccione, ¿sabes? O sea, no Porque siempre lo correcto o lo bueno o lo que creemos correcto lo es, o es lo que se debería hacer, ¿sabes? O sea, el mundo es más complejo y más salvaje que lo que estamos acostumbrados como bueno y malo, ¿sabes? Y es cómico que en todo, o sea, en esta maraña de complejidad que es la humanidad, que la gente se sienta superior porque hizo algo bueno o hizo lo correcto. Es algo que me parece muy, muy de niño, ¿sabes? O sea, muy de, ay, mira, hoy regué una mata. Está bien, o sea, que un niño me llegue feliz o que se jacte de que es buena persona porque recogió basura en el piso, puedo decir como que, ok, es tierno. Pero ya cuando eres grande, es como que, sí, marico, que... es una Ok. estupidez, ¿sabes? O sea, es una niñería, o sea, no sé si es porque yo soy muy partidario de, mano, haz el bien, si mira a quién y no lo Ya, expongas, o sea, hazlo y ya está, si lo quieres hacer, lo vas a hacer y se acabó. O no te sea, preocupes por ello, no te preocupes por lo que vayan a pensar los demás y exacto, ya. si yo voy a hacer una buena acción, voy, la hago y ya, o sea, no estoy después como que, epa Magui, ¿sabes qué? Yo la otra vez estaba y tal, no sé qué, con fulanito hice esto, o Nahuamawi, ¿sabes qué? La otra vez le doné, no sé, $1, una quiniela que estaba haciendo mis vecinos porque fulanita está enferma. O Ujú. sea, eso no es peor de Maui, ni es peor de nadie que coño haga o yo o no, o sea, yo soy muy así, yo soy muy desinteresado en ese sentido. Y no, o sea, no es necesario que la gente sea como yo y no se exponga porque a veces también ayuda a la exposición. Pero es la cuestión de que por lo menos ten las cosas claras. Ten las cosas claras de que capaz lo que estás haciendo no es necesariamente lo correcto para el otro, ¿sabes? Exacto. O sea, que tú impongas un cambio no significa, o que tú intentes hacer el cambio no significa que el otro lo va a tomar de la mejor forma. Porque es cómico que uno vea la historia y diga, está bien, o sea, nosotros somos lo que somos gracias a la invasión española y tal, no sé qué. Pero los españoles tú les preguntas y ellos piensan que hicieron lo correcto con los indígenas. Pero tú le preguntas a los indígenas y obviamente esos panas son unos asesinos, violadores, unos tiranos, son lo último. Sí. Y o sea, ya nosotros somos eso, o sea, la convergencia entre esas dos culturas, entre ese choque, esas guerras, todo ese desastre, nosotros estamos aquí, hablo de nosotros, pues yo soy latino igual que Freo, son venezolanos y ajá, pero es eso, o sea, las cosas no pueden ser tan, Blanco y negro. o tan mayor que menor que, ¿sabes? O sea, tan matemático de, si esto es mayor a esto, entonces esto será superior a esto, no, No, no funciona así. no, No funciona así. Y precisamente como él está hablando de que... de hablar de tener base en hacer esto mayor que esto o esto menor que esto, es como sustentar a la moral. Y la moral, o sea, no es algo que pueda sustentar de una manera sencilla, sino que es mucho, va mucho más allá. exacto. Porque yo me acuerdo que esos 43 minutos, casi que 30 minutos, fue hablándote de lo complejo que es el término moral. Que es o sea, que es un término que han prostituido, ¿sabes? Han puteado en la actualidad como el literal, ¿sabes? Sí,
Y nada, es cómico porque, o sea, que tú seas bueno, que tú seas solidario, que tú hagas esto, aquello, que tú seas un buen ciudadano o una persona correcta, no te hace moral necesariamente. ¿Por qué? Porque la moral va muy de la mano con la complejidad, ¿sabes? O sea, no es tan simple o no es tan fácil simplemente actuar de manera correcta y ya ser moral, ¿sabes? No. Moral se basa o habla de una ética, o sea, tiene que tener un código al que tú te tienes que cernir, ¿sabes? Y a veces tendrás que cagarle en tu vida y ser el pajugo por ser alguien moral. Pero eso es lo cómico, que como la moral es un concepto humano, es imperfecto y a veces se contradice. Porque para tu ser moral, ponte, tienes que tener lealtad. Sí, Pero también para ser moral tienes que ser justo y tienes que ser sincero. Pero entonces en algún momento tú vas a cubrir a alguien que te traicionar. importa Ujú. o traicionar a alguien que te importa por uno de estos dos conceptos, ¿sabes? Y entonces, ¿dónde está tu moral? O sea, ¿qué es realmente tu moral? Que es ¿Dónde? realmente tu moral, donde entra esa parte de que si eres un ser moral o si eres un ser amoral, o si Exacto. verdaderamente estás cumpliendo con todo, como que con todos tus principios Morales. morales en cualquier ámbito de tu vida realmente, porque eso no entra solamente en el ámbito de una persona que te importa o algo que hagas o dejes de hacer, sino que también entra en la parte de tu trabajo. Hay gente que tiene como una especie de regla moral o una brújula moral muy definida al momento de trabajar y que no deja que casi nada o nadie le altere esa brújula. Exacto. No, y es loco porque ahorita que hablaste del trabajo, a mí me sorprende eso de que, ¿sabes? Hay gente que cree que lo moralmente correcto es que tú te entregues, ponte a tu familia, a tu trabajo y ya, pues. Que está bien, o sea, que por tu trabajo tú no puedes cambiar nada. O sea, en el sentido de que, ponte, si en algún momento tú puedes decir como que, "Epa, ¿sabes? Tengo la posibilidad de faltar hoy al trabajo y irme con mis amigos, pero eso va a hacer que tarde más en, ponte, obtener un ascenso. La gente va a decir, tú eres loco, trabaja, marico. O sea, Ujú. tus amigos están para después, ¿sabes? Y no. O sea, yo no es que esté en contra de eso, porque, ajá, si quieres subir rápido X. Oye, no todos los trabajos son iguales. Pero es la cuestión de que eso no te hace más o menos correcto, simplemente te hace contradictorio y ya. Sí, Y puedes decir como que no, esa moral es inquebrantable. O sea, yo nunca puedo ser alguien que se quiebre ante la adversidad. Todos nos quebramos. todos nos volvemos mierda. Todos nos quebramos. Yo era alguien que hace muchos años yo decía que yo no tenía moral, porque yo era alguien muy antisistema. O sea, antisistema en el sentido de que yo tenía reglas que yo rompía y yo era consciente de eso. O sea, yo hacía reglas que yo sabía que las iba a romper, porque las hacía como guía. Que yo decía, ok, si yo quiero tener una vida tranquila, tengo que seguir estas reglas. Y igual las rompía, porque a mí me encanta el conflicto. No el conflicto bélico así, pero sí me encanta de vez en cuando que haya dificultad en la vida, ¿sabes? O sea, que la vida sea más profunda que simplemente un blanco, un negro, que haya muchos matices de por medio, ¿sabes? Y esa es la cuestión, que la moral es así, es profunda. O sea, es algo que tú te tienes que sentar de verdad a estudiar como una ciencia, ¿sabes? Porque hay mucho, o sea, mucha teoría académica detrás de la moral, hay muchos ensayos, hay muchos libros que te hablan por páginas y páginas y páginas de que es realmente la moral, de que es realmente la ética, que es realmente un código de honor, que es realmente el altruismo, que es realmente lo para con uno mismo, ¿sabes? O sea, lo debido para sí. Y es muy loco porque la gente en la actualidad lo asume como si fuera algo que conocieran a profundidad. Y no, No, no. O sea, para de verdad tú decir que tú tienes una moral sólida, o sea, que tú tienes una moral muy sustentada, brother, o sea, no es tan fácil como leer el Carreño. Que no sé si saben qué es el Carreño. El Carreño es literal el libro de ética y moral que normalmente enseñan, o el que usan para enseñarnos ética y moral a nosotros los venezolanos cuando éramos pequeños. No sé si tú te acuerdas de ese libro. bueno, yo creo que no lo leí, pero no sé, no creo que Pero me haya hecho mucha falta tampoco. sí, pero es cómico porque en eso, o sea, en ese libro Carreño es que se basan para inculcar a los jóvenes y a los niños en las escuelas, ¿sabes? Que normalmente en todas las escuelas tú vas a tu dirección y siempre vas a ver el Carreño, porque siempre está ahí, porque siempre es como el ápice o el arquetipo más marcado para eso, o sea, para la docencia. Y es cómico porque es eso, o sea, tú quieres ser moral y no, o sea, no basta con un Carreño, o sea, basta con que tú la cagues, tú tienes que ser antisistema, tú tienes que ser moral,
O sea, tú tienes que ser alguien que de verdad pelee consigo mismo para entender cuál es tu verdadera moral. Porque esa es la cuestión, o sea, hay una moral en su colectividad y individual. Individual no significa que, o sea, que sea solamente para contigo, sino que hay normas socialmente aceptadas, que eso es lo que constituye la realidad social y las verdades sociales y por los medios por los que uno se va a manejar. Por ejemplo, tú puedes pensar que, yo qué sé, que en las aceras, o sea, en las calles hay un paso de rayos, una estupidez porque tú pasas por donde se te da la gana, pero tampoco te vas a poner a pelear con un fiscal de tránsito, marico, es una estupidez esta mierda, ¿sabes? O vas a intentar hacer una revolución por un pedazo de paso de raya, Sí, ¿sabes? O sea, una tontería. no. Tú, dentro de tu moral, tú puedes ver como que, ok, es correcto que yo pase la calle mirando hacia ambos lados y no es necesario que yo pase por un paso de cebra. Por poner un ejemplo súper básico y súper tonto. Pero de verdad, mientras más tú te pones a pensar en cómo es tu moral en correlación a la moral colectiva, te vas a dar cuenta que hay muchas cosas en las que tú estás rotundamente en desacuerdo. O sea, que vas a ver cosas en las que de verdad tú dices, mano, la sociedad es una estupidez. O sea, la sociedad es estúpida. O sea, ¿por qué esa vaina es así? ¿Por qué eso transcurre de esa manera? ¿Por qué Exacto. pasa esto? Si esto otro es mejor, incluso choca directamente y siempre va a generar conflicto. Exacto, y te vas a poner en lista y vas a decir, la decadencia de la sociedad, la decadencia de la Eso me existencia recuerda un humana. meme que sale, no sé si tú lo has visto, que es Ay, un ay, Bar ay. Simpson todo realista y sale mirando así y dice decadencia. Sí, 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 ya leíste, ya leíste, ya leíste. Y sí, en ese conflicto, en esa pelea contigo mismo, es que realmente vas a entender qué es moral y qué no. Que si traicionar a tu amigo por una causa noble es correcto, entonces tu amigo no era tan tu amigo, o tú no lo deberías ver como tu amigo, o lo deberías ver como un bien que le estás haciendo a él a nivel social. Pero individualmente eso es capaz te pueda destrozar. Y tienes que entender muy, muy calmada y muy maduramente que te va a doler, pero que para ti eso es lo correcto. Y o sea, hablo del término del amigo porque siempre cuando tú le metes emociones a conceptos como moral, como lealtad, como altruismo y todo esto, Sí. las rompe. Tan sencillo como que te escoñeta todo lo que has construido hasta ese entonces. Porque siempre los sentimientos te Es la vía, muestran la complejidad de vivir, de la vida humana. es la vía más rápida para entender que somos seres complejos. Y Exacto. más cuando se inyectan a conceptos tan rígidos a cierta manera o tan racionales. Sí, porque esa es la otra cuestión. La moral no es algo estático, como cualquier concepto evoluciona, muta, cambia, se tuerce, ¿sabes? Y es loco porque la gente también tiene como esos conceptos morales viejos de no, o sea, tú tienes que ser altruista, tú tienes que ser un buen ciudadano, tú tienes que ser bueno, tú no tienes que hacer esto, esto y esto. Hasta pudiéramos entrar en una moral tipo la estudiantil que tienes que ser un buen estudiante, tienes que sacar Exacto, tienes 10, que portarte sacar bien dieces, en el salón. tienes que sacar siempre sobresaliente, tienes que ser un buen compañero, tienes que ser tolerante, tienes que ser... Y es válido que haya muchos conceptos de estos que hay que tomar en cuenta porque nos hacen unos humanos, Exacto, o sea, nos hacen vivir bien en nos sociedad. hacen Pues. vivir bien en sociedad. Pero sin embargo, el gran detalle ahí que se ve cuando se lleva eso al pie de la letra es que te vuelves una puta oveja. Te vuelves simplemente parte del rebaño. Entonces tienes que Borreguismo, esperar papi, borreguismo. al pastor a que te pastoree y puedas como que continuar tu camino. ¿Por qué? Porque apenas destruyan uno de esos conceptos vas a entrar probablemente en una crisis existencial. Exacto, y tienes que entender también que la moral puede usar de mala manera. Y que hablamos eso de que te construyan una moral muy firme, muy sólida, en el que no pueda ser de otra forma que no sea de eso. Y llega un punto en el que eso genera un control sobre ti. Genera cierta... Sí, cierto control o cierta manera en la que cualquiera pueda saber cómo vas a reaccionar a todo, ¿sabes? Y eso va a hacer que entonces personas malintencionadas sepan cómo usarte, ¿sabes? Y o sea, no estamos tampoco satanizando la moral, ¿sabes? Porque todos tenemos algún código o registro moral. Pero ahí sí se muestra mucho cómo la sociedad quiere que sea la moral y cómo tú ves tu propia moral. Y es curioso, porque siempre que hablo de esto me recuerdo a
hay un libro que se llama Las 48 leyes del poder. Y literal la única ley que me importó en ese libro, la que vi más importante es piensa como quieras y actúa como los demás. Piensa como un killer. Piensa como quieras Ah, ya, ya, y ya. actúa como los demás. Ok. O sea, por dentro tú puedes ser un psicótico loco enfermo, pero si nunca lo demuestras o nunca lo exteriorizas, no importa. Y es verdad. Sí. Porque, o sea, tú puedes ser literalmente un pedófilo, que, o sea, pedófilo es aquel que tiene esa atracción por los niños, pero no necesariamente el que ha estado con niños. Eso es un pederasta. Gran diferencia. Pero, o sea, tú puedes ser un pedófilo y nunca haber tocado a un niño, ¿sabes? Y morir así y capaz ser un ejemplo de ciudadano ante la sociedad. Pero por dentro, ser eso, un pervertido que le encanta a los niños, ¿sabes? Uy. Y eso realmente te hace moral. Si la gente supiera la verdad, tú fueras alguien moral. No. Entonces la moral no es tan Qué blanco bueno. y negro como nosotros lo imaginamos. Qué buen Porque coñazo para llevarlo al último punto. es que es así. O sea, no se jacten de tener o no tener moral de tal y cual. Si le quieres decir a tu amiga, perra, no montes cacho cuando tú montaste cacho, ve y díselo. Y así ya te diga, no tienes moral para decirme esa mierda, cállate la boca, te quiero, me importas y por eso no quiero que cometas mi mismo error. Eso es lo que le tienes que decir. Y le Y callas ya la está. puta jeta. Y ya está. Y lo digo es porque ya me tienen estresado con esa mierda de que no, que es más moral, que es menos moral, que quién es más tolerante que otro. Marico, parece una competencia de quién aguanta más. Sí. A buena riculé. De verdad, o sea, porque, o sea, yo entiendo que la tolerancia en la actualidad es un tema. O sea, de verdad es digno de un podcast completo. Sí. Porque la tolerancia también la han puteado, ¿sabes? La han pervertido, o sea, piensan que es el valor más fundamental, importante en la sociedad. Y no, o sea, la sociedad siempre ha sido conflicto, decadencia, ilustración, aprendizaje, progreso. O sea, no ha sido solamente, no, aguanta lo que los demás opinen o digan y ya, sonríe y asiente. Sonríe asiente, Come muchachos. mierda, Bonitos sí. y gorditos. Pajúos todos, váyanse a la Mamá- verga. Sí, mamate un huevo, sí. O sea, es que tú puedes ser el prototipo perfecto de ciudadano y ser un completo imbécil. De verdad, o sea, la sociedad puede aplaudirte. Y eso pasa mucho con ¿sabes? Las celebridades o las personas en la fama. Que la gente siempre los estandariza como, ¿sabes? Coño, el ideal de persona o lo que uno debería llegar a ser. Y resulta que después son unos malditos todos. Unas Son pedazos unas de mierda. pedazos de mierda toditos. Son unos yusos, ¿sabes? Y eso me recuerda a la serie The Boys, que hace rato estábamos hablando de eso. Ujú. De que esa es como la gran crítica en The Boys, ¿sabes? O sea, que te muestran los superhéroes como algo así icónico, ¿sabes? O sea, son literalmente dioses entre los humanos. Y después te muestran la realidad, que ellos son hasta a veces Peores que los humanos. que los humanos, o sea, literal, son más cínicos, perversos, misóginos, nazis, o sea, son hasta más arcaicos que cualquier persona de a pie, o sea. Y es la vaina de que entonces, ¿a qué coño nos peleamos o nos defendemos de que no, que la moral, que tal, que cual? No, rey, o sea, usa la moral como usas tus buenas acciones. ¿Tienes moral? Perfecto. No Te la tiene. felicito. Perfecto. Haz eso. Piensa como quieres, actúa como los demás. No te pongas con esa paja de no, yo hice esto, yo hice aquello. Está bien, si hiciste algo bueno y si eres religioso, pues Dios lo vio y se acabó. O sea, Bonito. ya con tu Dios quedaste bien. No importa que quedes bien con los demás. No te pongas con esa paja de superioridad de que no, yo soy más tolerante o cual. O sea, porque ¿sabes qué crítica me encantó sobre la tolerancia? La del maravilloso mundo de Gumball. Hay un capítulo que Gumball se pone a hablar con una amiga que la caraja es... ¿Cómo es que se llama esta mierda? Social Warrior. Ujú. ¿Sabes? O sea, esa gente que pelea por Todas y por cada las una. estupideces sociales. Me parecen tan idiotas, Mari. Ujú. De verdad me parecen tan pendejos. O sea, yo soy alguien que admira al Quijote. Y el Quijote era un cogido. Sí. O sea, y yo no le ando diciendo al Quijote que es un pendejo. Pero esta gente sí son pendejos, marico. O sea, son unos cogidos de mierda. Porque está bien, o sea, está bien que tú quieras defender causas nobles. Pero aprende a defender una maldita causa noble. O sea, que tú te pongas a lloriquear y a chillar en Twitter, ¿sabes? Porque estás defendiendo a, yo qué sé, cualquier pajúa tendencia que esté en el momento, o cualquier causa de temporada.
Porque eso es lo que me da rechera de esa gente, que esa gente defiende lo que está de moda en el momento, o sea, lo del momento, o sea, es la causa Si del no es lo momento. del momento, goodbye. Come mierda, o sea, tú le preguntas 3 años después qué coño opina de la anterior causa y te va a decir qué. Ay, ¿Cómo? verdad, o sea, la habrá dejado y desechado en su totalidad, porque no le importa, porque no somos personas, nadie, o sea, si te pones con ese pedo de quién es más moral que el otro, nadie tiene la moral suficiente de decirle algo al otro, como dijo Jesús, hablando aquí de religión. ¿Cómo que? Coño, es que se me olvidó la vaina, pero o sea, que dijo una vaina así como que, ay, que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Coño, Jesús la partió en esa frase. Porque es verdad, todos Nadie. somos idiotas, todos la hemos cagado en algún momento, todos hemos sido unos malditos imbéciles. Yo lo he sido y lo admito, e intento y peleo conmigo mismo por cada vez mejorar y no ser tan idiota como antes. Maui también lo hace, todos lo hacemos porque todos somos malditamente humanos. Por eso nos tiene que dar a entender, o nos tiene que dar una palmadita en el hombro y decir, coño, capaz yo no soy tan superior como los demás creen. Porque literal parecen malditos pro-nazis, ¿sabes? Sí. ¿Qué les pasa, weón? En muchas ocasiones es equivalente. O sea, de verdad. Pareciera que quieren exterminar completamente una raza porque piensan de que es lo incorrecto. Y implantar completamente Por el amor a Dios. su manera de ver al mundo. Y para remate, lo que desconocen es que si en su mundo ideal, si borráramos toda esta existencia y viviéramos bajo sus normas, igualmente se generaría otro conflicto por Exacto. alguna otra cosa y probablemente también se vuelva a generar este Exacto. mismo movimiento anterior para intentar volver a dominar, que en este caso, Exacto. en ese mundo ideal en el que ya estas causas, estas personas dominan el mundo, pues ellos buscarían retomarlo y ellos serían la minoría buscando Exacto. tomar el mundo por los Y cachos sería otra muy vez. típico porque es cómico que hace tiempo estaba la vaina de marico, flúyela, vívela, o sea, sé lo que tú quieras, habla sin más, tal, no sé qué, ahorita es no, o sea, tolera al oprimido, o sea, no te puedes poner a decir un negro, ¿qué te pasa? O sea, tienes que respetar y tal, tienes que ser tolerante. Si alguien quiere decir su punto de vista, no lo puedes mandar a callar, qué vainas son esas. Y, o sea, yo no es que esté en contra de la tolerancia, sino cuando la sacan de contexto y la quieren imponer a todo el mundo. O sea, esa mierda es mi pedo, si yo quiero respetar a alguien o no, yo me atendré a las consecuencias y si lo irrespeto me caen todos encima y también me respetan a mí, caemos en ese ciclo de odio. Claro. Pero eso es mi peo. O sea, tampoco pueden imponerme, no, tú tienes que ser esto, tú tienes que ser aquello. No. Porque, o sea, muchos me pueden regañar de que yo no puedo, no sé, ser un malandro. Y yo sé que si soy un malandro y me agarra la policía, me jodí. O sea, ya yo estamos grandecitos para que nos estén dando palmaditas y que epa, eso no es así, coman mierda. De Digo, verdad. Y o sea, sé que también es muy pajo de mi parte porque hay causas que sí se deberían pelear, ¿sabes? O sea, ponte el bullying, cuando alguien defiende a un oprimido de una mayoría que lo oprime, eso no está mal, ¿sabes? Y que tú impongas la tolerancia a esa persona no es malo, ¿sabes? O sea, no es malo que también tú eduques la tolerancia y que genere un cambio, ¿sabes? Hay causas que merecen ser de verdad peleadas, pero de ahí a que tú lo saques de contexto y quieras pelear por cualquier mierda que se te ocurra. Ahí no va el cuento. No, marica, o sea, no. O que quieras imponer la tolerancia en todos los grados habidos y por haber que llega un punto en el que toleras tanto que entonces tú mismo no te toleras, ¿sabes? O sea, lo que te hace humano, lo que te hace individual, lo borra. Entonces, ¿qué carajo eres, güey? Que ese es el maldito problema de esta mierda. O sea, que quieren tolerar tanto, o sea, quieren sentirse tan superiores en su cúpula de perfección, que entonces borran lo que nos hace humanos imperfectos y quieren que los demás se sometan ante eso y generan como una jerarquía de quién es más socialmente correcto o aceptado, quién tiene más moral o quién es más, quién aguanta más mierda. Y no, marico, No. mámalo, Mámalo. literal, mámalo. Mámalo. Y con esto hemos terminado este episodio de el podcast. Espero que les haya gustado. Ya saben, nos pueden seguir en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o la plataforma que más les guste,
creo que exceptuando Deezer o SoundCloud, que bueno, son plataformas que no he cubierto, debería de ponerme a trabajar en ello, pero eso ya es de mi parte. Hasta acá, repito, el episodio de hoy. Al lado mío estuvo el señor Joe Kuo. Fue un placer estar aquí. Sigo medio molesto, pero lo que les digo no es por joder, ¿sabes? O sea, no es por ser pajú. Pero es algo que de verdad se tiene que hablar y deberían reflexionarlo, ¿sabes? Y bueno, aquí como host, su señor Fredo Maui. Y nos escucharemos la siguiente semana. Hasta la próxima.